Hola, bienvenidos a Selecciones Bíblicas. Continúo, soy Yafeli Cabañas de Galindo y en esta ocasión consideraré el último video relacionado con el arte de enseñar en una iglesia local. Para abordar todo este tema, ya he presentado para ustedes el conjunto de videos relacionados con el temario para abordar este importante tema pedagógico para la iglesia local. Hoy finalizo esta serie con la planificación del estudio y para abordar este importante tema, que ya sería como el desarrollo en sí de toda la teoría, daré una breve definición de lo que significa planificación del estudio. Consideraré también algunos aspectos que influyen en una buena planificación. Daré algunos elementos propios del plan de clase y haré una breve ilustración de un plan de estudio. La definición de una planificación de estudio bíblico consiste en la selección y organización de todos los elementos propios de una clase, de manera eficaz para desarrollar la lección con los alumnos a fin de que éstos puedan conocer a Dios y su voluntad conforme a su palabra y tengan la oportunidad de ponerla en práctica. Los aspectos que influyen en la planificación de la clase, es decir, en la elaboración en teoría de lo que sería una lección, están en primer término la habilidad del maestro. La habilidad del maestro para la elaboración de las metas, para la elaboración de los indicadores, para el entendimiento del alumno o de los alumnos a quien va a enseñar, la habilidad del maestro para planificar la lección y la habilidad del maestro para ejecutarla justo en el momento cuando tiene a sus alumnos enfrente. Esa habilidad es importante y debe contar obviamente con el respaldo de Dios a través de los dones de la enseñanza y de la sabiduría. También tenemos el siguiente aspecto que es importante de una manera influyente en la planificación, son las características de los alumnos, es decir, sus edades, sus intereses, la armonía que haya entre ellos, sus aspiraciones, sus metas, sus tareas propias como ser humano y el trato de Dios con ellos. También tenemos otro aspecto que es determinante, es la redacción de la meta. ¿Qué es lo que se quiere enseñar? Y obviamente debe estar de la mano con lo que la Biblia enseña. Debe ser consona con la interpretación bíblica. Es vital la interpretación bíblica correcta para poder redactar adecuadamente la meta que se quiere alcanzar, siguiendo no solamente una planificación pedagógica de la iglesia, sino siguiendo el orden o el propósito de Dios dado a través de la Escritura. También se debe considerar como otro aspecto influyente el uso de los métodos y de las técnicas. Esto se desarrolló en videos anteriores donde se destacan los métodos como la manera de abordar el tema, sea de método deductivo, inductivo, analógico, entre otros, y las técnicas que son las maneras de cómo se debe abordar ya en la práctica la clase. Unas centradas en el maestro, otras centradas en el alumno. También los recursos de la enseñanza, es decir, todos los elementos propios para que se desarrolle de una manera adecuada. Pizarrón, carteles, mapas, ilustraciones, gráficos, entre otros recursos. Y sin olvidar la importancia que tiene el tener la palabra de Dios siempre dispuesta para que pueda impartirse de una manera adecuada. Y finalmente tenemos la evaluación de la lección, que no es otra cosa sino el indicador que se redactó junto con la meta debe servir como la evaluación de la lección, donde se puede entonces determinar que se logró o no se logró la lección al coincidir la teoría del indicador elaborado con la meta en la realidad pedagógica junto con los alumnos. Dentro de los elementos
propios de la planificación del estudio bíblico, se tiene en primer término la apertura, que normalmente pudiera tener un lapso de duración de 10 minutos. En la apertura se le da la bienvenida a los alumnos, que por lo general ya son parte de la matrícula escolar de la iglesia, y aquellos que recién se están incorporando. También en la apertura se dan los anuncios, los retos, las ideas que se han de desarrollar en el transcurso del trimestre o de las semanas. También se puede en este tiempo ceder o prestar Biblias a quienes no la lleven, como por ejemplo para los nuevos alumnos. Y también se ora pidiendo dirección de Dios a través de su Espíritu Santo. Este primer elemento de la apertura entonces pueden usarse para desarrollar estos 4 aspectos con un lapso de aproximadamente 10 minutos. El próximo elemento, con una duración de 5, lo constituye la motivación del estudio bíblico. En este sentido se debe captar la atención de los alumnos de acuerdo a sus intereses. Debe ser variado para cada domingo, debe ser estimulante y por lo general, por ser 5 minutos su tiempo, debe ser breve. Debe obviamente estar relacionado con la lección y puede usarse a través de exposiciones, ilustraciones o preguntas. Y finalmente debe procurarse una transición natural al estudio de la Biblia. El tercer elemento para la planificación del estudio es el estudio bíblico como tal, que consta de 25 minutos. En el tiempo de estudio bíblico se debe entonces considerar el propósito divino del texto dentro de su contexto. Se usan entonces los métodos y técnicas que promuevan la participación y el descubrimiento de las verdades bíblicas. También en este periodo del estudio como tal se procura conocer y comprender el significado del texto bíblico. Se persigue también un entendimiento del principio cristiano y se intenta una aceptación y entrega más profunda de los alumnos. Además, se debe esquematizar o puntualizar los aspectos más resaltantes de la enseñanza. El siguiente elemento de la planificación del estudio lo constituye la aplicación, con un tiempo aproximado de 7 minutos. En este momento de la aplicación se lleva de la teoría bíblica a la vida diaria de los alumnos. Se orienta a los alumnos a decidir, a tomar una decisión, a hacer algo, a cambiar o a mejorar. También se le proporciona algunas ideas a los alumnos acerca de cómo hacer esos cambios que Dios está invitando a lograrse a través de su palabra. También se sugieren a los alumnos hacer planes de acción para lograrlo. El siguiente elemento en la planificación del estudio, con una duración de 5 minutos, lo constituye también la evaluación. En este tiempo se hace conforme al indicador planeado en la meta. Se concreta la enseñanza bíblica y se resumen los principios bíblicos encontrados en la lección. Finalmente, con un periodo de 10 minutos, se hace el cierre y se incentiva a los alumnos para participar en la siguiente clase. En este periodo se invita a los alumnos a tomar decisiones en base a lo que Dios les guíe, conforme a lo estudiado. Se ora a Dios por sabiduría y fortaleza a fin de poder obedecerle. Se invita a leer y a estudiar la Biblia en la semana y se anima a asistir el próximo domingo. La ilustración de un plan, de una manera más esquematizada, se tiene entonces que en la apertura, con un máximo de duración de 10 minutos, la motivación, donde se capta el interés con un tiempo aproximado de 5 minutos, el estudio bíblico con un tiempo de 25 minutos, donde se da a conocer y a comprender el texto bíblico,
La aplicación con un tiempo aproximado de 7 minutos donde se decide y planea cómo obedecer. En la evaluación, los hermanos, cada uno de los estudiantes, los alumnos, concretarán o resumirán el principio bíblico encontrado y se cierra e invita a los alumnos a continuar en su búsqueda de Dios en la semana. En este tiempo de estudio como tal, se debe considerar o recordar en el momento de planear los métodos de la enseñanza vistos en otros videos, como lo son el deductivo, donde de una verdad general se parte de ella y se sacan las enseñanzas de maneras particulares. El método inductivo, de casos particulares se extrae un principio general. El método comparativo compara casos particulares para concluir por semejanzas. El método analítico, donde se hace una presentación de una verdad y se estudia por sus partes. Y el método sintético, donde se hace una reunión de las partes estudiadas para sacar diferentes conclusiones. También en el tiempo de estudio como tal debe considerarse todas las técnicas de enseñanza, es decir, aquellas centradas en el maestro, donde básicamente son la exposición y las preguntas, y las centradas en el alumno, como son, por ejemplo, el debate dirigido, la discusión en grupo, el Phillips 66 y el 22, la dramatización, el estudio de casos, el estudio en equipo, la mesa redonda, entre otras técnicas. Y finalmente debe considerarse también para un buen desarrollo del estudio bíblico todos los recursos audiovisuales que pueda contar el maestro en su clase, como lo son las carteleras, franelógrafos, proyector, esquemas, carteles, tarjetas, rotafolios, crucigramas, mapas mentales, cuadros y diagramas, el pizarrón, algunas grabaciones y acertijos. Hasta aquí entonces la planificación del estudio, donde di una breve definición, consideré algunos aspectos que son determinantes e influyentes en esta planificación, desarrollé los elementos propios de una planificación de estudio bíblico y aporté una ilustración de un plan. Hasta aquí todo el temario del arte de enseñar de una iglesia local. En próximos videos desarrollaré doctrinas que creemos los discípulos de Cristo. Si te gustó el video, te invito a darle like, a dejar tu comentario y a compartirlo. No olvides, si aún no te has suscrito, suscríbete para que tengas todas las novedades en el momento en que suba otros videos. Recuerda, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. Que Dios te bendiga.